En esta ocasión quiero compartir con ustedes este mensaje especial. Es especial porque habíamos comenzado con el Evangelio según San Marcos, pero quiero hacer una excepción el día de hoy, un paréntesis, para hablar de la enfermedad, para hablar del problema de la salud. Em, Todavía reina en medio de nosotros el temor de la pandemia, debido a la pandemia y otros males que sufre hoy la humanidad. Muchos han preguntado por qué Dios permite tales males que han venido en contra de la raza humana. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un coronavirus y el efecto de la enfermedad puede variar de leve a grave, y este mal fue identificado por primera vez en una ciudad llamada Wuhan, en China, a fines del año 2019. El virus se propagó rápidamente a otros países y el 11 de marzo de 2020, el COVID-19 fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, OMS. ¿Qué es una pandemia? Bueno, es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. O, por ejemplo, la pandemia de gripe. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Comprender el por qué va mucho más allá de la capacidad humana, pero Dios, en completo conocimiento y control de cada faceta, de cada situación, nos dice que todo lo que nos acontezca a los que amamos a Dios, obra para bien. Es algo extraño que algo así como esto obre para bien. Dice Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo una pandemia, la peste o cualquier otra circunstancia. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya sabemos por la Biblia y por la experiencia personal que la vida es un regalo del Creador. Además sabemos que solo Dios tiene el derecho y el poder de dar y quitar la vida según su propia sabiduría y planes. Esto lo dijo Job 2:10. Él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Sabemos que la vida es corta e incluye cierto grado de sufrimiento que termina en muerte y juicio por la forma en que vivimos nuestras vidas. Solo una vida. Dice Hebreos 9, 27 y 28 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, o sea, después de la muerte, solamente viene el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Corta o larga nuestra vida útil y la fecha de nuestra muerte están establecidas y controladas por Dios. En Mateo 10, 28 al 31 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Bueno, es a Dios a quien se debe temer, no es a los hombres.
que persiguen a los seguidores de Jesús. Lo peor que pueden hacer es destruir el cuerpo, pero ser un cobarde ante Dios puede traer consecuencias eternas. Los discípulos de Jesús no necesitaban tener miedo, porque Dios verdaderamente cuidaba de ellos, hasta en el más mínimo detalle. Si Dios cuida de los pajarillos y enumera los cabellos de nuestra cabeza, también prestará atención especial a nuestras necesidades. Los perseguidos sienten fácilmente que Dios se ha olvidado de ellos, pero no lo han hecho. Incluso no lo ha hecho. Nuestro Dios siempre nos tiene presentes, sobre todo los que somos de Él, los que pertenecemos a Él por la fe en Cristo Jesús. Incluso las vidas humanas más largas son considerados como un soplo, sus días son como sombra fugaz. Dice el Salmo 144:4, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. En Santiago 4:13 y 14 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y lo que será mañana. Dice, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Moisés describió la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, y esto podría haber sido escrito sobre la pandemia actual de COVID-19. En el Salmo 90, del 3 al 6, dice la palabra, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Las arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al permitir una pandemia, en este caso el COVID-19? Sin ser demasiado dogmáticos, sabemos que en términos generales, uno de los propósitos de Dios en las pruebas es desviar la atención del mundo de ellos mismos y ponerlos en el Señor, poner sus ojos en Dios, su Creador, su Salvador, que es la mayor parte de la respuesta a la pregunta en cuestión. Esa nota que dice el COVID-19, ¿por qué lo permite Dios? Bueno, millones de repente están haciendo esa pregunta en este momento. Creyentes y no creyentes por igual, lo que significa que Dios está en sus mentes, por fin. Bueno, eso es un tremendo avance, pues la humanidad ahora menciona por fin, como dije, el nombre de Dios. En Jeremías 29, 11 al 14, en la primera parte del 14, también dice, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Dios desea que todas las personas lo busquen fervientemente y lo encuentren, descubriendo que Él está realmente cerca de nosotros. Dice el Señor aquí en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis.
Buscadme, dice el Señor. Buscad y hallaréis. Dice en Hechos 17, 26 al 28, nada más leeré un versículo 2. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. O sea, todo lo que está pasando es una llamada de atención de Dios para sacudir esa conformidad pecaminosa del ser humano, tanto creyentes como no creyentes, para hacerlos volver a ver a Dios. Dios desea que sintamos y reconozcamos nuestra propia debilidad y necesidad para que pongamos nuestra confianza en Él. Dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios desea que la gente le tema con la debida reverencia, con asombro, amarlo más que a sus propias vidas y mostrar amor y gratitud por el Salvador amado y ayudando y amando a los demás humanos, al prójimo, especialmente a los que sufren. Por eso le he titulado Sufrimiento. Y aquí podemos entender el valor que tiene el problema de la salud. O sea, todo lo que Dios quiere, más que nada, es que volvamos a Él, lo busquemos de nuevo, porque Dios desea cambiar nuestro enfoque y afecto lejos de este mundo temporal, este mundo tan atribulado, y llevarnos a ese hogar eterno y celestial prometido para los que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Los tiempos de angustia son una motivación principal para que acumulemos tesoros en el cielo en lugar de aferrarnos a los tesoros en la tierra y para ser buenos mayordomos de las bendiciones que Dios nos da en esta vida. Mucha gente pregunta, el que se murió, ¿cuánto se llevó de todo lo que acumuló en su vida? Y la respuesta es sencilla y obvia, no se llevó nada, todo se quedó. Dios quiere que confiemos en Él absolutamente, sabiendo que nuestro tiempo está en su mano. En última instancia, son los pobres los que sufren, quienes buscan a Dios, no los ricos, no los acomodados. Ellos están satisfechos, no necesitan a Dios. Son el peligro y la fatalidad los que vuelven a los hombres a su Salvador. Los que por fin invocan a Dios son los que están sufriendo. Y realmente no es la salud, no es la riqueza lo que provoca que el ser humano busque por fin a Dios. Es el sufrimiento lo que nos despierta a nuestra verdadera necesidad. C.S. Lewis, un británico, lo expresó de esta manera. Dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono, es su altavoz para despertar a un mundo sordo. Es el dolor. Eso lo dijo en un libro llamado El problema del dolor. La vida para todas las personas significa afrontar el sufrimiento, la muerte y su destino eterno. Incluso si desarrollamos inmunidad al COVID-19, no podemos escapar al hecho de los problemas en el mundo. Lo mejor para nosotros en cualquier situación es buscar a Dios. Bienaventurados los que guardan sus estatutos y lo buscan de todo corazón. Los que guardan su palabra,
La Biblia, los que leen la Biblia tienen la oportunidad de vencer. Ahora, la pregunta interesante también es esta. ¿Dios sana todavía el día de hoy? Hay enfermedades de todo tipo y cada día hay mayores tipos de enfermedades, inclusive enfermedades raras. La respuesta sensata y bíblica de que si Dios sana todavía hoy a este tema tan debatido entre el pueblo cristiano en nuestra época, es que el presente ensayo que quiero presentar aquí se discuten algunos argumentos en pro y en contra del llamado movimiento Sanidad Divina. Por desgracia, hay mucha charlatanería en esto denominado sanidad divina. Al leerlo, cada uno de nosotros encontramos en la palabra que el Señor señala los tiempos de aquellas cosas prodigiosas, maravillas, virtudes, prodigios y milagros. Tú dices, qué tremendo es que vuelva de nuevo eso a nosotros. Es que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Lo que estamos aquí tratando de señalar es que la sanidad divina siempre existirá porque Dios existe. Pero los dones de sanidades terminaron. La prueba es que en el tiempo del apóstol Pablo, él no oró por sanidad en el sentido en que se acostumbraba en ese periodo por su discípulo Timoteo, sino que le recomendó un jarabe a base de vino. Toma vino para tus problemas estomacales. Bueno, podemos aquí entender que ayuda al cristiano a concretar sus creencias acerca de la sanidad divina de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, que es el fundamento, no los sueños, no las ideas absurdas de algunos predicadores por ahí. El problema de la salud siempre ha existido desde el principio del tiempo. Después de aquel espantoso pecado en el jardín del Edén, parece que la enfermedad ya es puro dolor y es la indicación de que algo está mal. Pero quiero decirles desde el punto de vista médico que realmente el dolor es muy importante, porque de qué otra manera se podría detectar una enfermedad si no hay dolor. Entonces el dolor cumple una función vital importante. Las lágrimas y las tristezas realmente han sido el patrimonio común de la raza humana, es la heredad que dejaron aquellos primeros hombres, que viene siendo la caída por el pecado original. Millones mueren en la infancia, otros millones son barridos antes que lleguen a la edad media y muy pocos alcanzan a llegar a los 80 años. Y así, por causa de la predominancia universal de la enfermedad y las dolencias, la raza humana ha luchado continuamente con el problema de la salud física. La historia de antiguas civilizaciones contiene muchísimas referencias a la práctica de las artes de sanidad. Los dioses paganos, inventados por los humanos rechazadores de Dios, eran invocados en demandas de salud. La magia negra y toda suerte de hechicerías eran usadas para aliviar el dolor. El dolor era usualmente considerado como la obra de espíritus malignos. Por tanto, los encantamientos eran la cura prescrita. Esta creencia es sostenida actualmente en muchos pueblos atrasados de nuestro mundo. Parece ser que el problema de la salud es más discutido y más pertinente hoy que en ningún otro tiempo anterior, debido evidentemente a la forma de vivir y a la manera neurótica de vida que se estila. Hay más enfermedades, ya sean estas imaginarias o reales.
Y también con la horrible expansión de la guerra, más y más gente se pregunta si Dios puede y quiere sanar el cuerpo humano. En medio de esta desesperación se ha levantado oportunamente una enseñanza que afirma que cualquiera puede ser sanado de cualquier enfermedad en cualquier tiempo con la sola condición de que llene todos los requisitos exigidos. Bueno, generalmente se afirma que estas condiciones son la confesión de pecado y el ejercicio de la fe. Y sea suficiente decir aquí que tales aserciones son falsas y que la enseñanza de la Escritura acerca de la sanidad no incluye conclusiones tan drásticas. El Señor sanó incluso incrédulos. Ustedes recuerdan el ciego de nacimiento. Él ni siquiera supo quién lo sanó y ni era un creyente. No conocía a Jesús. Estaba ciego, ni lo vio. Pero Jesús lo sanó. Y luego inmediatamente los fariseos y los escribas, los religiosos de su tiempo, pensaron que eso era algo malo, haber sanado a un ciego, ¿no? Y entonces le dijeron al ciego, ¿quién? El que te sanó, ¿sabes? El que te sanó es un pecador. Y él dijo, pues que sea pecador o que no sea pecador, pues no sé. Yo estaba ciego antes y ahora veo. Es decir, ni lo conozco, pero me sanó. Y la evidencia es que yo veo, ahora veo. Estaba ciego. Hasta el día en que se encontró con Jesús, fue cuando dice la palabra que lo adoró. Multitudes de santos de Dios de todos los tiempos han buscado y han hallado la respuesta al problema de la salud, tanto en la enseñanza como en la experiencia. No hay necesidad de que ningún investigador sincero fracase en hallar la respuesta. Ojalá que podamos estimular el corazón de cada uno de los oyentes para conocer la verdad y hallar la libertad de parte de Dios. En medio de la desesperación por el dolor, cualquier persona que está en esas condiciones acepta cualquier recomendación, inclusive de chamanes, de personas que verdaderamente abusan de la ingenuidad. Ahora, empezando desde el principio, ¿en dónde se originó la enfermedad? La historia de nuestros primeros padres y desde el hermoso huerto del Edén no incluye ninguna mención de enfermedad o limitaciones. Adán y Eva estaban en el pináculo de la salud y sus espíritus estaban llenos de la bondad de la mano creadora de su Dios, de este Dios maravilloso, el único. La creación fue declarada buena en gran manera y cantaba un himno de alabanza al Dios benéfico. Si el género humano hubiera vivido en el huerto en amorosa obediencia a los deseos de Dios, jamás habría existido el problema de la salud. Es más, no habría existido la muerte. Pero nuestros primeros padres pecaron gravemente. Deliberada y voluntariamente dieron la espalda al mandamiento específico de Dios y escogieron seguir criminalmente su propio camino de necedad. El mismo Jesús dijo posteriormente, sin mí nada podéis hacer. Pero ese Jesús es el mismo creador que estamos mencionando desde el Edén, hecho carne. Y ciertamente dice la palabra que Dios les había anticipado que el día en que ellos comieran del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, morirían. Y ciertamente murieron. Solo que esta muerte fue una muerte espiritual, no física. O sea, la inmediata separación de aquel incomparable compañerismo con el Dios Santo, eso es lo que se llama muerte espiritual. Rompieron relaciones con el que les abastecía la vida. Pero hubo otros resultados de aquel tremendo pecado. Adán y Eva
Comenzaron a morir físicamente, cosas que no conocían. No conocían la muerte, y esta es una consecuencia. La muerte es la consecuencia del pecado. Los gérmenes de la dolencia, de la susceptibilidad a la enfermedad, tomaron posesión del cuerpo humano. Estaban desamparados, ya, claro, bajo la misericordia de Dios. Y ahora el hombre estaba sujeto a la debilidad física y se convirtió en esclavo de la vejez. Ahora miraba adelante hacia lo inevitable de la muerte física, así como a la dureza del trabajo, todas las amarguras de la vida, todo el dolor de la enfermedad, toda la miseria de las dolencias y de los accidentes vinieron como resultado de este primer pecado, terrible y catastrófico, la desobediencia al mandato de Dios. Dejemos establecido claramente, sin embargo, que el primer pecado de Adán fue diferente de todos los otros pecados cometidos desde entonces. Solo Adán, de todos los millones multiplicados de la tierra, llegó a ser pecador por pecar. Desde entonces, todos los hombres han pecado porque ya son pecadores. Nacieron con una naturaleza pecaminosa. El ser humano nace pecador antes de pecar. Pero Adán y Eva, ellos cayeron en pecado por pecar. Y nosotros nacimos en pecado por causa de ellos. Entonces, el pecado de Adán solamente fue el que abrió la puerta a los destrozos de la enfermedad física consecuente. Por tanto, es incorrecto afirmar que los males presentes son el resultado de los pecados presentes. Es erróneo declarar que tanto pecado es igual a tanta enfermedad. Aunque puede ser cierto que Dios castigue con enfermedad al creyente como al pecador. También es verdad que los padecimientos de muchos santos de Dios, cristianos, no están en ninguna manera relacionados con su pecado personal. Ahora, la causa de la enfermedad es asunto amplio y merece un estudio, un análisis cuidadoso y detenido por parte del que estudia con diligencia las Escrituras. Nadie debería sacar conclusiones apresuradas, precipitadas, sin antes haber revisado cuidadosamente todo lo relativo a la razón y remedio de la enfermedad humana. Y esto no puede hacerse sino hasta que todo lo que la Escritura enseña sea considerado en oración. ¿Qué es la sanidad divina? Alguien ha dicho que toda sanidad es divina. Tal afirmación, en un sentido muy amplio, es verdad. Aunque sean los médicos quienes vendan las heridas o quienes prescriben los medios para obtener la curación, es en realidad el poder de Dios lo que efectúa la curación. Él es el que dio capacidad a los seres humanos para hacer estos maravillosos descubrimientos de la medicina para el bien de la humanidad. Hay muchas agencias de sanidad en el mundo. Primero, por supuesto, está el Ministerio de la Medicina. Es bien sabido que los médicos siguen la línea de los remedios probados y evidentemente Dios ha colocado en el mundo diversos medios medicinales para aliviar el padecimiento, tales como la alopatía, la homeopatía, la herbolaria. Bueno, hay una gran cantidad de medicina alternativa. La utilidad y buen éxito de la ciencia médica están bien probados. Con todo, Dios tiene el control. Solamente cuídense
de los mediocres, de los falsos médicos. Hay otros campos. A menudo la salud es obtenida mediante el uso de medios naturales. Por ejemplo, el descanso, dormir bien, dormir tus horas, el sueño, el alimento nutritivo. Bueno, Dios ha puesto en el cuerpo maravillosos poderes de recuperación natural. Téngase en cuenta que nosotros no incluimos ninguno de los métodos antes mencionados cuando hablamos de sanidad divina. Nos referimos a la sanidad mediante el toque milagroso de Dios mismo, sin el uso de ningún medio humano, sino efectuada simplemente por el toque directo de la propia omnipotencia de Dios. Tal sanidad es efectuada por Él solo, en virtud de sus poderes invisibles y vivificador, es que actúan para restaurar el cuerpo inmediatamente a su condición normal. Esto es sanidad divina, es decir, que Dios directamente interviene. Y como hemos dicho, sí usa los medios, pero en este caso estamos hablando directamente interviniendo Dios con su toque personal en respuesta a la oración de intercesión. En nuestro concepto, la sanidad divina puede ser la misma hoy como en los días cuando Cristo caminó sobre la tierra y sanó a los enfermos por la mera palabra hablada o mediante el toque de su mano. Señor, di tan solo la palabra y tu siervo será sanado. Aunque por supuesto Dios puede estar interesado en otros géneros de sanidad, es este milagroso e instantáneo toque el que conocemos con el nombre de sanidad divina. Creemos que es derecho del cristiano, particularmente cuando toda ayuda humana ha fracasado y la crisis ha llegado, orar a Dios y esperar plenamente que el Señor demuestre su poder único para sanar. Pienso que la primera instancia ante cualquier malestar o síntoma que sufra una persona, debemos orar de inmediato, poniendo en manos de Dios a tal enfermo, a tal persona. Y Dios seguramente guiará paso a paso en lo que se debe hacer ante tal situación si Él no responde inmediatamente al toque de la oración hecha. Ahora, ¿puede Dios sanar? Por supuesto que Dios puede sanar. Inclusive la pregunta resulta absurda. Por supuesto, absurda. ¿Acaso no sabemos quién es Dios? Cualquiera que haga esta pregunta no necesita sino mirar en derredor para ver las incontables evidencias de la omnipotencia de Dios. Debemos recordar que en el principio fue Dios quien trajo a la existencia de este vasto e intricado universo. Es Él quien ha suspendido la tierra sobre nada, quien hace que las corrientes fluyan en incesante ritmo, quien pinta los maravillosos colores de las puestas del sol y dirige el águila en su vuelo. El verdor de las montañas, los arbustos, los árboles, las frutas, el campo. Este es nuestro Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hay tanto problema ahora? Y tanto temor inclusive ante la expectativa. Recordemos que Dios es el artífice que creó el cuerpo humano. Es Dios quien planeó la intrincada red. Me voy a atrever a decir algunos detalles. No soy médico, pero lo leí y se lo voy a decir. Él planeó la intrincada red de nuestro sistema circulatorio o aparato circulatorio con sus 25 trillones de corpúsculos rojos. Es Dios quien puso en el oído humano el pequeño gran plano
con sus 24,000 cuerdas. Es Dios quien hizo el ojo humano con su retina de 2 millones de varillas y conos. Es Dios quien planeó la mano humana, el más útil de todos los instrumentos que hay sobre la tierra. Y seguramente que el Dios que planeó todas estas cosas asombrosas será perfectamente capaz de saber cómo restaurarlas para que sigan siendo útiles. Aún el dudar del poder de Dios para tocar el cuerpo humano vendría a ser clasificado como necedad. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, y el toque de su mano para restaurar el cuerpo humano es apenas lo menos que Él puede hacer. Es algo increíble lo que estoy diciendo, y solamente por fe podemos aceptar que hay muchas otras cosas que desconocemos que Dios creó para su gloria. Pero no necesitamos depender de suposiciones. La palabra de Dios, que es segura y digna de confianza, declara continuamente el omnipotente poder terapéutico de Dios. Desde la primera palabra de las Escrituras hasta el último amén, Dios es manifestado como el soberano irresistible de un universo obediente, capaz de crear, de sustentar, de dominar y ciertamente capaz de sanar. Él es un Dios obrador de milagros desde el principio hasta el fin, y nada es demasiado dificultoso para Él. Bien dice el salmista, el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay que ser muy necio para no entender o no comprender que estas cosas son completamente fuera del alcance humano. Y es Dios el que hizo todo. Imagínate estos universos, todo en orden. Dios cuida este planeta Tierra, donde tiene al ser humano hecho a su imagen y semejanza. Lo protege este planeta de cualquier accidente universal. Y si alguien dijera que Dios no está interesado en sanar cuerpos humanos, le diríamos que la verdad casi increíble, pero abundantemente comprobada, es que Dios está más interesado en los asuntos de los hombres, incluyendo las enfermedades, que en ninguna otra cosa de su vasta creación. En realidad, todas las cosas del universo, de una manera u de otra, están relacionadas con la redención y la gloria venidera de los hijos de los hombres. Cristo, el Hijo de Dios, será ensalzado en gran manera cuando traiga muchos hijos a la gloria, y del Dios que vigila la caída de un pajarillo a tierra y que viste de magnificencia la hierba del campo, se dice que amó de tal manera al mundo que entregó a su amado Hijo unigénito para morir por las transgresiones humanas. Si ciertamente Dios nos conoce y nos ama y nos cuida e indudablemente nos curará, ¿qué estás esperando o qué estamos esperando? Entregarnos a Él para estar bajo una absoluta protección. Tanto nos ama que nos quiere con Él eternamente. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, así de extraordinario es su amor por la humanidad. Así de grandioso es el amor de Dios por ti. Tanto te ama que te quiere con Él por la eternidad. Aquí, en este versículo tan conocido mundialmente, de Juan 3:16, vemos el objeto del amor de Dios. Bueno, antes de esto les digo que G3:16, como nos llamamos o que nos pusimos, que adoptamos ese título, es precisamente por esto,
por el amor de Dios, que somos una iglesia iniciada en el amor de Dios, por amor de Dios, y nos instruyeron por amor de Dios, y hemos sido muy amados de tal manera que el Señor Jesús es digno de todo honor, de toda alabanza, simplemente porque es Dios hecho carne. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no esperó a que el mundo se volviera a Él antes de amarlo. No, Él amó al mundo y entregó a su único Hijo, Jesucristo, cuando seguía siendo el mundo. Ha dado a su Hijo unigénito, dice aquí. Esto describe la expresión y el regalo del amor de Dios, porque uno de los atributos principales de Dios es dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El amor de Dios no solo sintió por la grave situación del mundo caído, Dios hizo algo al respecto. Dio la cosa más preciada que podía, su Hijo único, su unigénito Hijo de Dios. Aunque dice el versículo más adelante, dice, aquel que en Él cree, o sea, todos los que crean en Él, tendrán esta oportunidad de ser salvos eternamente y atendidos mientras sigan en este mundo, también por el Señor, para tener una vida abundante, cuidada y protegida por Él. Y esto describe al recipiente del amor de Dios, que somos nosotros, los seres humanos. Somos el recipiente de su amor. Dios ama al mundo, pero el mundo no recibe o se beneficia de este amor hasta que cree en Jesús. El regalo que Dios dio, el Padre eterno dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda. Esto describe la intención del amor de Dios, que no te pierdas. El amor de Dios realmente salva al hombre de la destrucción eterna. Dios ve a la humanidad caída, no quiere que se pierda. Así que en su amor extiende el regalo de salvación en Jesucristo. Y luego dice vida eterna, para que tengas vida eterna. Y esto describe la duración del amor de Dios. Es eterno. El amor que recibimos de las personas puede disiparse, puede desaparecer, pero el amor de Dios nunca cambiará. Nunca dejará de amar a su pueblo. Incluso hasta la máxima distancia posible de la eternidad, seguirá amando a su pueblo y amándote a ti en lo personal. En todas partes de la Escritura se da por sentada la amorosa capacidad de Dios, tanto para preservar la salud como para sanar la enfermedad. Cuando Dios echó a cuestas la tarea de conducir las innumerables huestes de Israel a la tierra prometida, a través de un desierto inhospitalario, les prometió que si vivían de acuerdo con su voluntad, Él los preservaría de la enfermedad. Miren, déjenme leérselo. Está en Éxodo 15:26. En Éxodo 15:26 dice el escritor, o sea, Moisés, es Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Te repito el versículo porque seguramente estás preguntando que estás pidiéndome que lo repita. Éxodo 15:26, ¿verdad? Entonces, esto era ciertamente una gran tarea, teniendo en cuenta que se trataba de varios millones de personas y de 40 años de peregrinación. Pero Dios demostró ser tan capaz de preservarlos de toda enfermedad como lo fue para preservar sus vestidos, y sus zapatos no se envejecieron, ni su vestido ni sus zapatos se envejecieron durante la larga jornada. ¿Verdad que es increíble? Pues sí, es increíble. Porque ese es un asunto de fe.
Y Dios da testimonio a través de su siervo Moisés que así fue. Aunque es verdad que se dieron casos de enfermedad durante el peregrinaje, fueron debidas a la obediencia incompleta de parte del pueblo. Si hubiera obedecido cabalmente ese pueblo, habrían recorrido el camino entero sin la menor enfermedad o dolencia, puesto que Dios se había revelado a ellos en esta conexión como el Dios que te sana, como dice Éxodo 15:26. Una y otra vez demostró Dios su poder para sanar por medio de sus siervos. Por ejemplo, usó a Elías, el profeta, para restaurar la vida al hijo de la tsunamita por el poder de Dios. Isaías trajo salud y prolongación de vida al rey Ezequías, después que Dios le había prometido años adicionales. Moisés oró y Dios operó restauración física en el caso de la rebelde María. En el caso del castigo por medio de las serpientes ardientes, Dios prescribió el remedio. Una serpiente de bronce levantada sobre un poste trajo instantánea y completa sanidad a los que habían sido mordidos por las serpientes ardientes. El ejemplo clásico de sanidad en el Antiguo Testamento lo hallamos en la vida del patriarca Job. Aunque la razón de sus dolencias fue la vindicación del carácter de Dios, la enfermedad fue real y el padecimiento que sufrió fue intenso. Pero una vez terminada la prueba, Dios tocó divinamente a su siervo y éste conoció la experiencia de la completa restauración de la salud y el aumento de años adicionales de bendiciones y felicidad. Entretejida en la trama de la verdad bíblica está la declaración insistente del toque sanador del Dios omnipresente. Él es considerado como aquel para quien nada es imposible. Y ciertamente Él posee el poder para tocar los cuerpos humanos y traerlos a completa salud. Miren, aunque Él permita la enfermedad, por razones de Él bien conocidas, retiene siempre el poder para darles fin y restaurar la salud. Es una oportunidad. Si tú estás enfermo en este momento oyéndome, quiero que sepas que esta es una oportunidad que Dios te brinda para que por fin te rindas, clames a Él y verás la experiencia gloriosa, no solamente por razones de la salud del cuerpo, porque el cuerpo al fin y al cabo se va a acabar, pero te va a dar la paz interna de una certeza de vida eterna con Cristo Jesús. Recíbelo como tu Salvador. Recíbelo hoy mismo. Él es tu Señor, tu sanador. Él es tu Salvador. Él te guardará de cualquier situación, de cualquier caída, de cualquier ataque. Venga lo que venga, Él estará contigo, como lo estuvo con Job y como estuvo con muchos otros personajes que permitió que sufrieran para cumplir un propósito eterno. Bendito Dios, te ruego por todos los que están en este momento oyendo, viendo este mensaje. Trae sanidad a sus cuerpos, haz maravillas, haz milagros, trae virtud de tu poder glorioso, Señor. Haz cosas en medio de estos tiempos malos que requieren que tu presencia sea manifestada a través de esto que te estamos pidiendo, Padre, conforme a tu voluntad. Si tú quieres, Señor, tan solo di la palabra y los enfermos andarán y sus almas tendrán sus pecados perdonados. Trae salud, trae salvación. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Anhelamos que vengas pronto. Queremos que nos halles esperando como aquellas 5 vírgenes diligentes. Guíanos pues, Señor, a esta confianza y levanta el testimonio de almas salvadas, porque eso es lo que te produce gozo en el cielo.
Bendito sea tu nombre. Una vez más, clamamos a ti, confiados de que escuchaste esta petición que te hacemos por el bien de la humanidad que clama a ti con la confianza de que escuchas la oración. Despídenos en paz y quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima con el favor de Dios. Gracias.